Emilio El Chuy Pineda, el narrador que en la jugada no se queda. Chuy, no te quedes en la jugada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlito? Un abrazo, buenas noches para ti y para la gente que le sigue y felicitarle porque los en vivos que usted hace es gente importante del fútbol, gente que ha marcado un antes y un después en el Deportivo Táchira, gente que a lo mejor mucha gente no le recuerda, otros sí le recuerdan, pero que usted en estos días de la situación que estamos viviendo en el mundo ha intentado recuperar un poco. Yo creo que muchos de los hinchas de Táchira le deben estar agradeciendo porque aquellas figuras, aquellos jugadores que en algún momento cuando eran jóvenes, niños, vieron jugar en el Estadio Olímpico de Pueblo Nuevo, usted los ha traído otra vez y incluso recuerdo aquella con Juber Mosquera, la verdad que me encantó muchísimo, tuve la oportunidad de verla casi en su totalidad, la de Dorgueta, incluso de otros jugadores zurdos rojas. Creo que la gran cantidad de futbolistas con el Pocho Ferraresi también he tenido la oportunidad. Así que muy contento con lo que haces y bueno, seguir dándote las mejores bendiciones para que siga trabajando en la radio. Le conozco, le conozco del Amén. año 99, ahora estaba recordando en la sala que me tuve que venir aquí a la habitación, Carlos, porque se colgaba, no entraba y Ok. aquí en este sitio que llega mejor la señal, sobre todo en Instagram. Las otras redes sociales no hay problema, pero en esta sí tuve que salir corriendo para acá para no quedarte mal. Pero quería decirte que recordaba aquel año 99, Ujú. cuando llegaste una vez allá en Especialísima, en la 105.1 FM. Había un grupo muy bueno, Pipo Quintero, Daniel Nicola, Ramón Tony, estaba William Mendoza, y yo recuerdo un día, en horas del mediodía que hacíamos el programa, al lado estaba Manolo Dávila en Tamá Estéreo, ¿recuerdas? Sí, a Eh, 5 metros. sí, llegó William Mendoza y me dice, mira, que hay un chamo allí que quiere ver el programa. Y yo le digo, bueno, pásalo. Y usted pasó con un cuadernito, se paró allí toda la hora del programa, no hacíamos hora y media, creo. Ujú. Y estuvo ahí, se fue, al día siguiente apareció de nuevo. Al tercer día yo dije, quién sabe qué anda buscando. De todas maneras, había unas neveritas ahí, unas refri, había unos refrescos. Yo recuerdo que le dije, ¿me puede hacer un favor y traerme unos refrescos que están ahí? Y usted fue muy amablemente, muy emocionado. Ese día se acercó más y justo era el año 99 cuando el Internet de hoy día no teníamos la facilidad y la posibilidad. En aquella época Thatcher jugaba la Pre-Libertadores. Recuerdo que era con Atlas, ¿no, Carlos? La del 99 Sí, Atlas y América. y América. Y entonces usted traía en un cuaderno anotado lo que hacían los equipos mexicanos, o sea, lo que hacía Atlas, lo que hacía América. Entonces, cuando salíamos de la radio de la calle 16 y yo me iba hasta la Quinta Avenida, hasta la Séptima, perdón, ya después en la Plaza Bolívar ya me le perdí a usted, venía hablándome, mire, sabe que este equipo hizo esto, esto. Entonces, me llamó mucho. De manera que eso es lo que yo más o menos recuerdo, pero lo tengo muy grabado en mi memoria, Carlos, esos inicios tuyos en la radio. Yo no recuerdo, Sí. en algún momento, no sé cuántos días pasaron para abrirte el micrófono. Y bueno, aquel era un muchacho que tiene unas ganas inmensas de comerse el mundo, pero que tenía mucho, mucho, mucho para aprender. Y tú sabes perfectamente, Carlos, que uno en esto de la comunicación aprende solamente un poquito y tiene siempre mucho que aprender, ¿no? Es así, Chuy. Bueno, gracias por recordar esos momentos, esos inicios. A usted le debo muchísimo. Y bueno, bien sabes que a nivel profesional siempre nos hemos tratado con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho aprecio. Y usted es mi padrino en la radio. Y desde entonces a mí no me da ningún tipo de pena de pedirle la bendición como se la pido ahora, porque es mi padrino. Así que Oye, bendición. le cuento que el único que a mí me pide la bendición de ahijados en la vida, sin serle usted de confirmación ni de bautizo, es usted, no conozco otro. Y es que así es, Chuy, uno tiene que ser agradecido en la vida, eso es totalmente cierto. Mira, gracias también a las personas que están escribiendo, que están muy pendientes de la historia, como lo está comenzando Chuy. Eso también le da, disculpe que lo diga así, pero un gran valor a un excelente profesional de la narración en Venezuela, porque no es solo fútbol, Chuy es un excelente narrador deportivo.
En algún momento pude constatarlo. Cuando se hacían transmisiones de los Juegos Deportivos Nacionales, para mí, yo me quedaba sorprendido. Chuy narraba hasta tenis de mesa. Era impresionante, la verdad. Fue ese año Entonces, 99, Chuy, ¿no? Sí, creo que sí, Carlos. para el 2000, creo que fue para el 2000, ya los Juegos El Deportivos 2000, Nacionales. correcto. Sí, estábamos en el circuito líder. Correcto, en el circuito líder, sí, Hicimos los señor. Juegos Nacionales Juveniles con Oscar Giovanni Castro, ¿verdad? Ajá. Desde Maracay. Fue, creo Sí, que el año que tuvo más éxito Táchira en unos Juegos Nacionales Juveniles. sí, sí, es verdad. Que Mire, entregó más medallas y quedó mejor transmitía ubicado. hasta toros coleados Sí, sí, ese año. sí, sí, Atletismo, impresionante. Yo recuerdo que natación. tú estabas en ¿Mm? Maracay y ese día Sí, había fútbol en Pueblo Nuevo, hicimos transmisiones simultáneas y en algún sí. momento, faltando como 15 minutos para arrancar el partido, hicimos una pausa porque Chuy iba a transmitir la competencia principal de los atletas de natación del Táchira que estaban en disputa de medallas y Chuy narró toda esa carrera de, valga lo que Patinaje la también. competencia de Había, natación. sí, usted se acuerda de la niña aquella de Ureña, San Antonio, era buenísima, ¿no? Sí, ay, ya que se me Era va una un poco el blanquita nombre de ella. ella, A era ver, yo lo buenísima. tengo en la punta de la lengua, el nombre de ella. Eh, Vamos a saludar a la gente que se está uniendo, Carlos. Hay mucha gente que Y está saludos a Petro aquí, a Cheli. Fernandito Petrocelli, que hay que felicitarlo a Fernando. Hace un gran trabajo en Argentina. Cada día nos sorprende gratamente Fernando porque es un gran profesional. Y bueno, mire, yo sigo a Y a los Fernando fanáticos que están Petrocelli. conectados, Arley Cueva, Jefferson Arámbula, por ejemplo. Sí, Sí, a sí, todos ellos, de verdad. Carlos, esos Juegos Nacionales yo recuerdo que transmití, para no exagerar, como 15 deportes. correcto. Como 15 deportes. Sí, sí, Chuy, muchísimo, la verdad. O sea, es para resaltarlo. Como bien dice Dolgueta, aparte, pues Chuy también un excelente narrador de ciclismo. Excelente narrador de ciclismo. Es la gran realidad. Dice Petrocelli que gran dupla. Sí, la verdad también llegamos a hacer una gran dupla, porque tuve la oportunidad en algún Me lo llevé a momento Maturín, ¿no? Sí, Me lo llevé a claro. Maturín y se me vino de allá. Con Me dijo, Chuy, voy por unos días, voy a solucionar unos problemas en la casa, Chuy, espérame, aún lo estoy esperando en Maturín, le cuento. pero no me ¿Cuánto llevó me, a Ecuador todavía. Carlos, cuánto Así me son las duró en cosas de el la vida. 2000? Fue el 2000, Carlos, que lo llevé. La 2000, experiencia de Maturín fue en el 2001. 2001, ¿cierto? Sí, ¿Cuántos en el meses estuvo por 2001. allá? ¿De qué? ¿Dos, tres, cuatro meses? ¿Sí? Sí, Dos meses, aproximadamente, tres sí. meses. Tres meses. Sí, sí, sí. Y después volvimos a trabajar en un programa especial que tú hiciste a propósito del Voy a Mundial saludar a Mayor mi hija que Corea. está conectada, mire, Angie Saludos para Valentina Angie. Pineda, está acá. Angie que tiene casi que Usted la conoció misma a edad. Angie de niña, ¿no? Claro, desde que Claro, la estaba vio nacer. en gestación, Me está sin duda saludando alguna. Angie Pineda. No le dije nada que me iba a Saludos conectar, para pero Angie, sí, señor. ella es de redes sociales. Anarelis también, ella es de Socopó, es una ingeniero, casada con un Ok. gran amigo mío también, hija de un gran amigo, yo aprecio mucho el papá de Anarelis. Por cierto, no sé si usted ha escuchado aquella música de los fiesteritos de Chameta, ¿no? Ajá. Que es merengue campesino. Ok, ok. Sí, sí, el papá de Anarelis es una gran persona. Yo cuando voy a Socopó llego a su casa, me recibe como uno más de la familia. Aprecio mucho, mucho sus niños y la verdad que tiene una familia maravillosa el papá de Anarelis. Usted se la pasa ahí en ese triángulo, Ponte de Piedra, Chameta, Socopó. Socopó, Socopó, Socopó. Voy mucho a Socopó, tengo En amigos Socopó. ahí, he hecho grandes amistades, amistades muy sinceras, así que me gusta ir a Socopó. Es verdad, es verdad. Yo recuerdo, para seguir uniendo un poco el tema de la historia de Chuy, ¿Sí? cuando yo arranco en la radio, porque Chuy arrancó con esa historia, yo quiero también hoy homenajear a Chuy, pero bueno, acá hay una dualidad porque sin duda alguna mi presencia en los medios de comunicación se debe en gran parte a Jesús Emilio Chuy Pineda. Él fue Y quien me saber dio que la todavía posibilidad no de has pagado los derechos de formación, ¿no, Carlos? ¿Quién? Que todavía no has Manolo. pagado los derechos de formación. Me los Manolo no debes. los ha pagado. ¿Ah? Yo por eso me puse esta, mire, por eso me puse esta. Bueno, yo hoy día defiendo esta, aquí se ve, Radio Indoamérica se llama. Este es Radio Indoamérica, Fabuloso. aquí en Ambato, donde estoy, sí.
Estamos muy Valga felices. la cuña, valga la cuña. No, estamos Chuy, muy felices. yo recuerdo que en uno de esos días de la primera semana que yo estuve yendo para allá, les comento algo, a mí me tocó pagar cuarentena. Yo desde el primer día que fui a la radio y decía Chuy, no sé cuántos días pasaron para que yo alcanzara a hablar por primera vez en el micrófono, en Claro. 105.1 especialísima, cuando arrancamos y Chuy hacía fútbol especialísimo, y ahí apenas a 3 metros estaba la cabina de Tamá Estéreo, cuando las dos Sí, emisoras compartían la misma sede. Y en la misma sede se hacía fútbol especialísimo de 12 a 1:30 que conducía Chuy y había un gran grupo de comentaristas y a 3 metros estaba la cabina de Tamá Estéreo, donde estaban Manolo, Quique, Jorge, ¿verdad? Y hacían Deportivas Táchira. Eso era, bueno, todo un evento cada vez que se iba a comerciales, ¿no? Una cosa sí. impresionante cuando íbamos a comerciales. Manolo no nos Entonces, hablaba en esa época, ¿no? no, para Es que nada, para nada. hubo un problema ahí que no teníamos absolutamente nada que ver. A mí me llamaron, e incluso el cura Calderón, que lo recordamos, si usted siempre me dará el Sí, crédito, claro. porque fue la radio, yo se lo tengo que dar al curita Calderón, que Dios lo tenga en su santa gloria, y el cura fue la primera persona que me dio la oportunidad, por allá en el año 86, en Radio Visión 860M, hoy día Radio Mundial. Pero en aquella época no fue fácil aquella convivencia de la radio en el mismo piso y todo lo demás, aunque en Especialísimo hicimos un gran trabajo, tú lo recuerdas, Carlos, hicimos, en aquel momento era difícil ir a los estadios internacionales, porque el negocio era otro, la selección todavía no despuntaba, vino después. En el año Ujú. 99 recuerdo que fuimos a hacer la final de la Copa Libertadores de América a Cali, jugaba al Deportivo Cali, allí estaba Rafael Dudamel contra Palmeiras. Recuerdo que ganaron con gol de, puede ser Bonilla, el Víctor autor, Bonilla, sí, señor. sí, el autor del gol de Deportivo Cali. Y luego ese año fue la Copa América en Paraguay. Y mandamos a Correcto. William Mendoza, lo mandamos un mes, casi 15 días antes, 15 días antes. Y William de allá Sí. nos informaba y nos sacaba información y todo. Y después tuvimos prácticamente un mes hasta el final. Yo regresé después de aquel partido que le ganó 3-0 Brasil a Uruguay en la final de la Copa América del año 99 en el Estadio Defensores del Chaco, y allí estuvimos un mes. Y bueno, fue un grupo importante, Pico Quintero, fue Ramón Tone, William Mendoza, mi persona. Creo que usted no fue en esa época, ¿no, Carlito? Apenas empezaba y No, creo que no, no, no. Yo me todavía no, quedé estaba y me empezando. fueron preparando, yo me Sí, quedé y me pues fueron preparando poco a poco por si llegaba a haber la eventualidad de tener que salir al aire, tenía que hacerlo. Y sí, así fue sí. como se dio, Chuy. Por Sí, eso sí, yo sí. hablaba de que a mí me tocó una cuarentena. Yo voy a la radio el 8 de junio, es que arranco asistiendo al programa, y el 4 de julio, si alguien Sí, me ayuda a corregir o si estoy en lo cierto, fue el lunes después de aquel partido de Colombia frente a Argentina, que Martín Palermo falló 3 penales. claro, claro. ¿Sí? Fue en Bueno, Luque, fue en Luque, fue en ese Luque. lunes me tocó arrancar. Carlos, fue en Luque ese partido. Correcto. Ese lunes Sí. me tocó que empezar a hablar. Me Hacía un recuerdo frío que terrible ese día, era de día, pero hacía un frío terrible ese día. Me recuerdo, Chuy, ¿te acuerdas que la conexión ese día no fue muy buena? Se No, cayó como no, dos, tres veces porque la conexión había problemas telefónica. ahí en ese estadio. Incluso Sí, hacíamos sí, todos los días programas desde Paraguay. Hacíamos los es programas desde correcto. allá. La verdad que fue Desde una Paraguay, sí, experiencia señor. muy bonito. Bueno, la situación del país de Venezuela a nivel económico era otra, el dólar todavía, o el bolívar, cuando uno compraba dólares, llevamos dólares, y la verdad que rindieron mucho porque Paraguay para ese momento era un país muy económico, los hoteles eran muy económicos, la comida, todo, o sea, nada nos parecía caro, nada, nada. La verdad que fue una Sí. Copa América que a nivel de logística estuvimos muy bien, y se hizo un gran trabajo transmitiendo, bueno, casi la totalidad de la Copa América del año 99, ¿no? Sí, toda la Copa América, es así. Y recuerdo, Chuy, que a mí me tocaba hacer el máster con Chelo Moreno, se llama el otro compañero, el comentarista, y Sí, aquel lunes, Chelo se había ido y yo había quedado solo con Carlos J. Bustos, que en paz descanse, que era la voz comercial del grupo de trabajo. sí, Y llegó un momento en que ya no daba más, ya se había leído todo el libro de publicidad, no conectábamos, y sí, dice Carlos J. Busto, bueno, papá, le tocó hablar, le tocó arrancar a hablar hoy.
Y así fue Sí. como empezó todo. Y así fue como empezó todo, la verdad. Saludemos aquí a, dice Chuy Chuy, saludo al ingeniero Raymond Ariza, gran amigo, y al Maracucho, amigos de San Cristóbal, J.M. Martín, que se ha unido, Carlos Contreras, Mervin Miván, dice acá, Emilio Sí, señor. Estanco, 7, bueno, dice el trabajo tiene recompensa, felicidades Carlos hermano, cada entrevista nos ha hecho revivir la pasión por el Deportivo Táchira, lo que yo decía al inicio, Carlos, tenía que Sí, arrancar, darle ese crédito y felicitarte por el gran trabajo que ha hecho todo este tiempo con los jugadores del Deportivo Táchira, dirigente, bueno, etcétera, etcétera, gente que ha tenido que ver en la historia del Deportivo Táchira, ¿no? sí, sí. Chuy, en el año 86, como bien dices, arranca tu carrera como narrador deportivo en la radio. Háblanos de ese inicio, pero antes del inicio en la radio, es tu inicio por la pasión por narrar deporte, por narrar fútbol. ¿Cómo, Bueno, en qué momento Carlos, surgió eso? yo voy a tratar de ser lo más breve posible, porque uno en la radio habla demasiado, pero bueno, te voy a contar. Mi pasión, dice mi madre, en aquel momento, que yo a los 5 años, porque mi papá era un gran jugador de carreras de caballos, de los cuadros de 5 y 6. Sí. Entonces, mi mamá dice que cuando yo tenía 5 años o menos de 5 años, ella me veía porque mi padre coleccionaba las gacetas hípicas. Él tenía una colección interesante, toda la semana la compraba. Entonces en la casa había, bueno, no sé, gran cantidad de esas revistas. Y ella dice que yo agarraba una revista hípica y yo cuando tenía 3, 4 o 5 años, yo empezaba a hablar solo, como que si narraba las carreras, o sea, pero era entretenido solo y a ella le Ajá. sorprendió. Yo recuerdo que a los 9 años, Carlos, mi padre me hizo jugar un cuadro de caballo, el 5 y 6. Y recuerdo que ese día, la primera vez que jugaba, acerté un cuadro de 5 caballos. Me pagaron o nos pagaron, ese entonces mi papá cobraba el dinero, 120 bolívares. Le estoy hablando del año, yo me acuerdo de todo. Estoy hablando del año 76, Carlos. Tenía yo 9 años. 76. 76. Sí, y había una yegua que ganó ese día en la tercera válida llamada Nina. Eso jamás se me podrá olvidar. Pero en la radio, en la casa, entraba las emisoras Radio Reloj Continente, Radio Rumbos, y escuchábamos las transmisiones con Ali Khan, con Gustavo Ríos, y había una publicidad de un reloj, decía la marca Lanco, entonces Lanco, da en el blanco. Y a mí me gustaba tanto oír esa publicidad, que era el reloj, que mi padre me dijo, ¿qué quiere hacer con ese dinero? Y yo le dije, quiero que me regales un reloj blanco. Pues él me compró un reloj blanco con ese dinero para la época. Estoy hablando, estudiaba yo tercer grado, imagínate, tercer grado. Y yo me acuerdo de esa época, el 76, mi pasión eran los caballos. Tanto así, Carlos, que yo tengo una anécdota que siempre la cuento y jamás la podré olvidar. Eh, Mi mamá me despertaba cuando yo estudiaba quinto, sexto grado, a las 5 de la mañana para estudiar. Porque mi padre a las 9 de la noche, si no había estudiado, chavo, a dormir, todo el mundo a dormir tempranito. Porque él tenía fincas, entonces iba muy temprano al campo. Mi madre me levantaba a las 5 de la mañana y yo dentro del cuaderno, fíjate esto lo que hacía yo, abría el cuaderno, pero en el cuaderno metía la Gaceta Hípica, Carlos. Yo no estudiaba lo que me mandaban en la escuela. Yo estudiaba era las carreras de caballos, todo. Yo me sabía los récords. Bueno, era una cosa impresionante, era una máquina. Yo todavía recuerdo hasta algunos récords de aquella época. Por ejemplo, me acuerdo el de Altivo, que tenía dos récords en el hipódromo La Rinconada de 1.200 metros y de 1.600. Era de 73 quintos, 1.200 metros. Y 96 en la milla tenía Altivo para aquella época. Le estoy hablando 75, 76, 77, me sabía todo lo que era con hipismo. O sea, yo sabía, es que era una cosa increíble. Mi padre iba al campo, a la finca, y cuando regresaba en la noche, la cena de nosotros era con la gaceta comiendo, pero yo le hacía a mi papá un reencuentro, ¿verdad? De lo que yo había visto en el día, entonces lo actualizaba. Y el sábado, como a 7 casas de la nuestra, había una cervecería, un bar, y allí se sellaba las carreras de caballo. Yo iba con mi papá. Él tomaba sus cervezas y yo jugaba los cuadritos de caballos.
Resulta que ya fui creciendo, yo seguía con la pasión por el hipismo. Entonces yo ya empecé a narrar cuando iba en las tardes a ducharme por las tardes. Yo no lo hacía en la mañana, porque en la mañana ya iba rápido para ir a la escuela y ya tal, pero en la tarde ya más libre. Yo me ponía a narrar carreras de caballo en el baño, solamente cuando entraba al baño. Empezaba a improvisar las carreras. Y yo aprendí a improvisar carreras de caballos a los 9 años de edad. Entonces, hay un amigo en el pueblo que él empezó a hacer radio. Y él estuvo incluso trabajando y narrando con Luis Alfonso Ramírez en Radio San Sebastián, en otra radio importante, se llama Ángel Custodio Bustamante. Y es una de las personas que yo le debo estar hoy día en el tema de la radio. Ángel Custodio tenía en Santa Bárbara un programa hípico llamado Terremoto Hípico, lo daba los sábados al mediodía. Entonces él siempre pasaba por el frente de mi casa y me decía, hey, ¿qué le gusta, Chuy, para hoy? Así y tal. Entonces yo le decía, por ejemplo, juegue el caballo Ponforte, ¿sí? Delo. Entonces él daba el dato y ese caballo acertaba. Pasaron como 6, 7 semanas y todos los sábados el que yo le daba, ese ganaba, ¿no? Entonces él al parecer le dijo al dueño de la radio, ya recordado Rodrigo Carvajal, que él tenía un amigo en el pueblo que estaba estudiando, pero que le encantaban las carreras de caballos. Y el señor le dijo que por qué no me invitaba a que fuera al programa. Yo fui a la radio, fue la primera vez que yo hablé en una radio en aquella época. Yo estaba estudiando, Carlos, 4º año de bachillerato en Abejales, en el Isaías Medina Angarita. Y recuerdo, para mí fue algo impresionante porque cuando abrieron el micrófono para yo hablar, yo no sabía ni qué decir, o sea, me pegó el debut, ¿me entiendes? Me pegó el debut. Sí, me bloqueé y Custodio... ¿Eran los tiempos que Radio San Sebastián quedaba en la prolongación de la Quinta Avenida? Claro, correcto. Pero esta radio estaba en Santa Bárbara, Radio Alto Llano. Okay. Ahí ya trabajaba nuestro amigo Nelson García Mora, Nelson, que apreciamos y admiramos. Nelson ya trabajaba en esa época. Entonces yo ya comencé y resulta, Carlitos, que empecé a ir toda la semana y iba poquito a poco, él me llevaba, yo le acompañaba en el programa hípico. Ahí empecé con el tema del hipismo, ¿no? Fue lo primero que yo hice, comentar temas hípicos. En el liceo venía la semana aniversaria, o sea, la semana que jugaban todos los intercursos, los de cuarto, los de quinto año, tercero y tal. Y en el liceo se jugaba voleibol, se jugaba baloncesto y se jugaba futbolito, ¿ok? Entonces resulta que yo tenía unos amigos que estudiaban conmigo y otros de otra, profesor Juan Ramón Méndez, que hoy día vive en Socopó, que nos criamos juntos ahí en el pueblo, que incluso hemos hecho radio allá en Socopó. Él tiene un restaurante, el mejor restaurante de Carlos para comer comida de mar es ese, ¿no? Bueno, entonces resulta que mis compañeros en aquella época, el recordado Iván, que estudiaba conmigo, había también otros amigos, su hermano Manolo, el profesor Juan Ramón, hacíamos esas transmisiones de ahí. Vino un día un partido de fútbol en el estadio Moraima Guerrero, de Abejales, y nos fuimos, pero todo lo hacíamos por tomar el pelo, pues, o sea, lo que hacíamos era menos narrar, era meternos con todo el mundo, echarle broma. Estábamos en la época de la edad, 16 años, 17 años. La informalidad de la adolescencia. Sí, claro, Carlos. Hubo un partido en el estadio Moraima Guerrero y yo ese día narré. Resulta que todos mis amigos empezaron a bromear, pero yo era como el más serio. O sea, me había empezado a tomarme en serio la labor del narrador. Y todos ellos eran bromeando, con una cerveza en la mano. Bueno, eso fue un vacilón ese día. Entonces, ahí empezamos. Surgió una idea que vino ahí, tú sabes que en aquella época, Carlos, estaba la represa Olivante Caparo, se estaba construyendo, entonces habían empresas de Francia, de Alemania, habían empresas de todos lados de Venezuela, estaba la Precowise, una empresa muy importante. Entonces era un torneo, pero espectacular que se hacía. Resulta que un amigo que en aquella época tenía una miniteca, y me dice él, ¿por qué vamos a hacer un negocio? Yo veo que usted tiene condiciones para narrar. Vamos a narrar los domingos, vendemos las bodegas de todo el pueblo, ¿sí? Le leemos la publicidad
y compartimos la ganancia. Pues el hombre me la puso fácil. Entonces vamos al negocio, empezamos. Entonces los clientes ni siquiera lo buscábamos. Llegaban los clientes con la tarjetita, mire, ¿este cuánto nos va a cobrar? Que no sé qué. Ponle 100 bolívares para aquella época. Era más o menos, recuerdo yo. Pero resulta que el domingo, Carlos, yo me lanzaba 5 partidos de fútbol, Carlos. Yo recuerdo, era un infantil, 2 juveniles y 2 de primera. ¿Sí? O sea, yo empezaba a las 9, 10 de la mañana, Carlos, y eran las 6 de la tarde y yo estaba hablando ahí por una miniteca. Así pasé quinto, sexto año, ¿cierto? Sexto año, perdón, cuarto y quinto año, hasta que salí del liceo. Ángel Custodio Bustamante, aquí viene la otra parte. Voy a tratar de resumirla. A él lo habían contratado de una radio en Turén. La radio se llama Radio Portuguesa AM. El dial era los últimos del dial, creo que 1400, 1500 y pico, algo así. Sucede y acontece que él llega un día y me dice, vamos para allá, acompáñeme. Él tenía un super Mirafiore gris y Ángel Custodio, pues yo hacía con él el programa hípico. Y me dice, acompáñeme para el estadio. Carlos, le estoy hablando año 85. Usted recuerda que en el año 85, bueno, lo recuerdo por historia, que en el año 85, Carlitos, salió un equipo llamado Atlético Nacional de Valencia, de Carabobo. Sí, esa era la base que tuvo el profe Catarroque en esa eliminatoria del Mundial del 85, el premundial. ¿Te acuerdas? Correcto, sí. Ese equipo entregó como 5 o 7 jugadores de selección nacional. Ok, perfecto. Después podemos hablar de los jugadores. Resulta que él me dice, vamos para Carigua. Llegamos a Carigua. Sucede que llega el señor que lo contrata, le dice, mira, no tenemos comentarista. Y entonces había un chico que estaba en el tema de prensa, y si lo está viendo esta grabación, que es periodista y que se radicó, se quedó luego, como los años, yo lo vi de nuevo él es de Acarigua y se graduó en San Cristóbal y se quedó a vivir en San Cristóbal, Jorge Humeirán, no sé si usted recuerda, que él se lo pasaba mucho por la Séptima Avenida, Jorge Humeirán, él es de ahí, de Acarigua. Entonces Jorge, por cierto, vive en Pirineos 1, ahí en Quinimarí vive Jorge. Resulta que lo fuimos a buscar a la Plaza Bolívar de Acarigua, a Jorge Humeirán. Ese día él fue el comentarista, pero sucede que no había quien realizara las entrevistas de ese partido porque era Portuguesa frente a ese Atlético Nacional de Carabobo. Sucede que Custodio me dice, Chuy, necesito apoyo tuyo. Yo ya había hecho los pinitos allá en el pueblo. Sí. Claro, entonces yo asustado porque, claro, era de bromear una cosa a ir a un torneo de fútbol profesional y esta era una radio, era totalmente distinto y yo nunca había hecho fútbol en radio. Entonces, había unos radios, Carlos, que eran bellísimos, que eran como naranja, que usted los sintonizaban en el oído, eran audífonos, ¿te acuerdas? Se encendía y uno traía el dial ahí y uno lo sintonizaba y ellos tenían uno de esos y me dio uno de ellos. Y él me dijo, usted solamente le va a poner el micrófono, me va a decir a quién tiene, lo saluda y yo pregunto desde arriba. Eso fue lo que él me dijo. Entonces yo venía y le decía, por ejemplo, atento Custodio, ¿sí? Tengo aquí a Simonelli, me acuerdo de Simonelli que jugaba en el Atlético Nacional. Y tengo a Simonelli y recuerdo que estaba Gilson López jugando en Portuguesa en ese año 85, la Chicharra Bendaño, de los jugadores que yo recuerdo el Portuguesa, bueno, etcétera, para no ir más allá. Ese fue mi trabajo y esa fue la primera vez. Cuando regresamos en la noche a la radio, que nos teníamos que devolver en el carro de mi amigo Custodio, el señor me hizo un cheque y me dio 150 bolívares, Carlos. Eso para mí, estudiando, imagínate, eso era mucho dinero, 150 bolívares. Yo me vine súper feliz. Y bueno, fíjate que la primera vez que yo hice radio, que hice fútbol, me pagaron. Me dieron un cheque de 150 bolívares. Le lo dieron a nombre de Custodio porque yo era menor de edad y Custodio lo cambió y luego me dio el dinero. Bueno, así empecé en esa radio. Pero resulta que Custodio después ya me dijo, no, Chuy, mire, yo no puedo ir en el carro
porque uno viene en la noche, claro, era de Acarigua, te puedes imaginar de Acarigua hasta el pueblo. A Sí, Punta de Piedra era lejos, eran varias horas. Y no existía, Carlos, la autopista, autopista de Barinas, eso no existía. Entonces la carretera era muy angosta, la carretera vieja, etcétera, etcétera, y él ya no me llevó más. Él ya iba en pasajero, iba hacia el viaje, regresaba de pasajero y tal. A los 3 meses, a él lo llaman de Radio San Sebastián, Luis Alfonso Ramírez. A él lo llama Luis Alfonso y Luis Alfonso le dice, saludo a Armandito Granados, gran amigo mío, está en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, Carlitos, saludos. estaba leyendo ahí los mensajes porque hay gente conocida de uno y da como pena no saludarla, ¿no? Bueno, Correcto. y ellos Mira, además pregunta se Emilio quitan. Estanco que por qué tú tienes la cuenta en privado, dice Emilio Estanco. Saludos para todos los que se van conectando. Víctor Santiago. Rey Barreto dice, Jesús Emilio canta un gol de Monagas. También Ya me según van a Leonardo sí. Zambrano. Ahí va. Carlos, pero no creo que tengo la cuenta privada, no sé, déjeme ver. Bueno, Carlito, Ok. sigo. Ajá. Entonces resulta que viene la otra parte buena, Carlos. Resulta que lo llaman a él de Radio San Sebastián. Y él viene, para no quedar mal con el productor allá en Acarigua, le dice, mira, tengo un narrador. Él ya ha venido acá y él ya sabía que yo medio narraba por ahí. Me llaman de Acarigua. No existía el celular, teléfono convencional. Mi madre me dice, le están llamando, atiendo. Y me entrevistó un tipo y me dice, mira, Custodio me ha hablado muy bien de usted, quiero que venga a narrar porque ya se había colocado otro señor, Ricardo Grillet, como Ok. productor, y dice, para que vengas a narrar, pero usted me puede narrar un pedacito. Yo le narré por el teléfono y me dijo, listo, lo espero el domingo, me dijo así, a las 12 aquí en la radio que tengo un programa y de aquí nos vamos, porque tú sabes que a Carigua Barquisimeto es como una hora y el Sí, partido sí. era como a las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde y me dice, ahí no vamos. Bueno, yo me voy, acomodo todo, me arranco en un porpuesto, llego a Barina, Barina sigo para Carigua. Me fui en la madrugada, ¿no? Para llegar al mediodía allá a Carigua. Resulta que en esa época, Carlos, yo era más flaco que un fideo. Estoy Sí, hablando, yo pesaba 65, 66 kilos en ese año, en esa época que estudiaba en el liceo. sí, Sucede que el cuidadísimo hombre cuando menos. me ve, pregunto, mire, el señor Ricardo Grillé, y él sale. Y me pregunta, me dice, ¿quién lo busca? Yo le digo, no, Jesús Emilio Pineda, que anoche hablábamos que para narrar. Y el tipo me queda mirando de arriba abajo y me dice, ¿es usted? Yo le digo, sí, soy yo. Me dice, bueno, ya está aquí, ya nos vamos. Me dijo, ya estás aquí, ya nos vamos. Bueno, yo tampoco le paré mucho y nos fuimos para Barquisimeto. Jugaba Lara con Portuguesa. Hice ese partido, transmití. El hombre me dijo, después me dijo, mira, tienes mucho que aprender, me dice. Tiene tono, pero métase un lápiz debajo de la lengua, porque se te enreda mucho cuando dice las palabras, no se le entienden y tal y tal. Bueno, yo me había atropellado con todo y tal. Y esa semana yo me lo pasé era con un lápiz a toda hora leyendo, o sea, bueno, tú sabes. Siguiente Sí, partido, ya total. me llevó a Mérida, ya fui a Mérida y así empecé. Pero resulta que un día yo estaba en el terminal, ahí donde yo quiero llegar, lo de San Cristóbal, como empezó todo en Táchira. Había un grupo de radiovisión que era José Antonio Muñoz, estaba Wolfon Oliveros, me acuerdo, y iban para Caracas a narrar un partido. Ellos que tenían una camiseta que decía Radiovisión. No, yo cuando vi esos locutores, yo emocionado, el tipo de la radio, me le acerqué a José Antonio, lo saludé, mire, ¿para dónde van? Y tal. Tipo Carlos, sí, un Tipo amigo que se Carlos llama Roa. Carlos Roa cuando empezaba en la radio. Bueno, entonces resulta que ellos, me dice José Antonio, chamo, siquiera vaya para así, es como que vio el mensaje mío, ¿no? Me dijo, Ajá. visítame, vaya para la radio, trabajo en la mañana, me busca a las 8 de la mañana que yo salgo de la guardia y ahí conversamos, me dice el hombre. No, yo me fui todo emocionado para el pueblo, ellos se fueron para Caracas a una transmisión, eso fue un sábado. Yo el domingo me vengo a San Cristóbal, me quedo en San Cristóbal y el lunes voy en la mañana a Radiovisión, ahí donde estamos, donde era el edificio de la Lotería del Táchira. Llego a Radiovisión, Correcto. que termine José Antonio Muñoz,
y él le dice al operador de esa época, Dionisio Jaime le dice a Dionisio Jaime, mira, vamos a probar a este chamo que él dice que narra fútbol, vamos a ver qué es lo que es. Me meten en la cabina, narro, improviso un rato, y justo había entrado Sergio Omar el Cura Calderón a grabación. Él dice, cuando yo salgo de la cabina, me dice, oye, lo acabo de escuchar, me dice, y me dijo estas frases. Me dijo, yo no tengo pelo en la lengua para decirle las cosas a la gente. Tú sabes cómo hablaba el cura. Y así era Me él. dice, yo lo quiero volver a escuchar, pero quiero escucharlo narrando un gol de Táchira, me dice. Bueno, yo entro, llevé los nombres ahí, empecé a improvisar, grité un gol. Y cuando vuelvo a salir, me dice, mira, yo no soy el dueño de la transmisión, me dice. Yo soy comentarista. El domingo a la 1 de la tarde lo espero en el portón. A la 1 me dijo. Para entrarlo al estadio y ahí presentarlo y a ver qué podemos hacer. Usted tiene futuro, me dijo. Es así, ¿sabe cómo hablaba Sergio? Sí. Bueno, Carlitos, yo a las 11 de la mañana ya estaba haciendo cacería al portón. Yo no miraba para ningún lado, sino para el portón. Imagínate, de las 11 de la mañana, las 12, a la 1, a la 1 exacto, hermano, el cura asomó la cabeza por el portón. Y el cura, aquí está, venga, venga. Habló ahí con Pedro, tú sabes que Pedrito que estaba ahí en la puerta, me pasó, pum. Sí. El hombre me presentó y ¿sabe lo que yo hacía? Yo solamente decía, me dijo, usted solamente va a decir los tiros de esquina, Carlos. Ajá, No, ok. Carlos, yo lo que quería que hubieran, o sea, en ese momento 20 tiros de esquina para yo hablar. Y ese día hubo como 4 o 5 tiros de esquina, ¿sí? Entonces yo decía, tercero del partido, segundo que va a levantar Táchira. Eso era todo lo que yo decía. Después, a los 15 días, otro partido local, hacía lo mismo. Como a la tercera vez, el cura me dice, usted va a hacer un comentario del primer tiempo, cuando termine el primer tiempo. Y eso fue lo que yo hice. ¿Y quién Ponle narraba? que ¿Quién narraba en ese grupo? Wolfon Olivero, Wolfo. leía cuñas, Carlos J, comentaba Ramón Tony con José Antonio Muñoz y el cura Calderón, ¿sí? Era el Sí, equipo que sí. tenía Radiovisión en esa época, en 86. Resulta y acontece, Carlos, que yo vengo y el cura un día dice, esa sí era máxima, yo quiero que usted narre, me dice. Ya usted está preparado para narrar. Ya habían pasado como 2 o 3 meses. Entonces, bueno, está bien. Me dice, vamos a subir. Iba a terminar el primer tiempo. Cuando falten 10 minutos nos vamos para la cabina. Bueno, tú sabes, hay que subir a las cabinas arriba y eso duraba uno como 5 minutos, 6 minutos para llegar a la cabina. Llegamos arriba y él le dice a Wolfon Oliveros, dele un chance al chamo para que narre 5 minutos que faltan. Del 40 Ajá. hasta el 45, así. Y llega Wolfan y mira para un lado así, me mira de arriba abajo y dice, Wolfan, era muy serio Wolfan en esa época. Bueno, siempre ha sido serio, pero una gran persona. Y dice, ¿quién es el narrador, el chamo o yo? Y siguió narrando. Y salió el cura todo molesto de esa cabina. Así que yo no pude debutar ese día. Pasó esa vez, Carlos, y viene luego Copa Libertadores de América. Wolfan Olivero trabajaba en el Banco República. Y era un partido entre semana, un miércoles, en Acarigua, en el General José Antonio Páez. Y Táchira adelantaba partidos porque venía la Copa Libertadores y no podía, era muy distinto a aquella época. Y bueno, Wolfan no le dieron permiso para Ujú. ir a ese partido porque ya era entre semana, él era cajero del Banco República, o sea, no tenía esas concesiones. Entonces resulta que el hombre no pudo ir y a mí me llevaron a narrar a ese partido. Ese fue el primer partido que yo le narré a Deportivo Táchira. Ganó cierto, recuerdo que ganó Táchira 0-1 a Portuguesa en el General José Antonio Páez. Fue en la tarde porque no había luz tampoco en el estadio, aquella época tampoco. Ahí, Y ahí, ese ahí fue, estamos hablando del año 87. sí, por aquella época. Antes de la Copa Libertadores de América, cuando se le gana Independiente de Avellaneda. Correcto. Carlos, y ese fue mi primer partido, ¿sí? Sí. Que yo narré en Copa, en torneo de fútbol profesional de Venezuela, con Portugués. Fue ese día. Y después ya vino
torneos ya empezaron a darme más chance y todo. Hasta que, bueno, ha pasado muchos años, Carlos, y después me fui a Mérida. En Mérida sí tengo una que esa sí es la máxima, ¿Cuál la es la que me... anécdota ya? No, no, la de Mérida. Pero eso fue en el año, Carlos, 89, ¿sí? Ok, Llama a un señor llamado Pacheco Arévalo, ¿ok? De Mérida. Era dueño de Radio Mérida 1450, algo así. Y el ajá, hombre dice, estoy buscando un narrador. En San Cristóbal, en Radiovisión, me dicen, Chuy, ¿por qué no vas? Mire, es una oportunidad para ti, vete para Mérida y tal. Y era una época, Carlos, muy difícil para mí, porque yo recuerdo que en Radiovisión yo trabajaba los fines de semana, hacía musicales, y yo me tenía que quedar en la radio, Carlitos, porque ahí había unos sitios, o sea, había una habitación para uno quedarse, porque yo no sí, tenía cómo pagarme un taxi, Carlos. Un domingo no tenía, en serio, no tenía cómo pagarme un taxi para la casa, me tenía que quedar para irme en un por puesto el lunes de la mañana, ¿sí? sí, Bueno, sí. me tomo la decisión y me voy a Mérida. Me acuerdo que me fui con un bolsito de colores que tenía, con una almohadita, hasta la cobija la llevaba por fuera del bolso. Llegó a Mérida. Yo nunca había ido una vez a Mérida en aquella época con la gente de Acarigua a narrar, pero ya a vivir, a establecerme, no. El hombre me consigue al lado, frente a la plaza, el Parque Glorias Patrias, estaba Radio Mérida. Sí. Y al lado había un señor llamado Modesto, y justo como ponle unos 300, no, 70 metros. Ahí siempre hay un local llamado La Cremita, donde venden los mejores perros calientes de Mérida, Carlos. La Ujú. Cremita, que son famosos. Y bueno, y ese señor ahí, yo comía y dormía. Me acuerdo muy bien que mi presupuesto para con comida y dormida ahí eran, a ver, Carlos, yo le voy a sacar cuenta. Ya, ajá. Resulta que el sueldo mínimo en aquella época era 2.400 bolívares. Dos mil El hombre me cuatrocientos. llevó engañado y que iba yo a narrar fútbol y me tenía haciendo cabina de 12 de mediodía a 6 de la tarde. Imagínate yo, 6 horas, Carlos, hablando en radio. 6 horas anunciando canciones. Yo pagaba, a ese señor me cobraba con comida, las tres comidas y el alojamiento, 3.600 al mes. Y yo ganaba 2.400, es decir, que yo tenía un déficit de 1.200 bolívares al mes, ¿cierto? 1200 bolívares. Sí, 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 Cuando llega correcto. el primer mes, hermano, yo solamente puedo con 2.400 pagarle al señor. Yo a mí le debía 1.200 bolívares. Había un amigo que era operador de esa época, una gran persona, le decían Motatán, no me acuerdo bien el nombre, pero lo conocíamos por Motatán porque él es de Trujillo. Bueno, usted de allá, usted nació por allá. Sí, señor. Carlos, resulta que yo le pregunto, tú sabes que dicen que el hambre tiene cara de perro, ¿no? En Venezuela decimos así. Entonces Sí, resulta sí. que yo le digo a Motatán, Motatán, ¿cuál es la mejor radio de acá? Pero él cuando hablaba era todo, era pura risa, él se reía para todo. Entonces empezó a reírse y me dice, la mejor radio de acá se llama Radio Los Andes 1040. Y yo le digo, yo la quiero conocer. Y entonces como que me leyó el pensamiento, ¿no? Y me dice, no, 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 Chuy, yo lo puedo llevar para que la conozca, pero ahí yo no le veo chance a usted trabajando, dice, porque ahí es difícil. Esa radio, la gente tiene, el mínimo que tiene 6 7 años, o sea, es una familia, es difícil entrar ahí en esa radio. Yo le dije, no, pero vamos para conocerla. Un domingo nos fuimos caminando toda la avenida Urdaneta, ¿sí? Sí, Y señor. era donde estaba el colegio de médicos, ahí estaba la radio de los Andes. Solamente la vi por fuera y yo recuerdo que le dije a él, yo aquí voy a venir a trabajar. Y él le dio risa. Dice, bueno, deje de estar hablando tonterías, me dice. Y nos regresamos. Nos fuimos otra vez para el Parque Gloria Patria. Resulta y acontece, hermano, que yo le digo a él, yo no tenía ni una moneda, Carlos, yo no conocía ni el centro de Mérida, no tenía ni una moneda para pagar un por puesto, una buseta para irme del Parque Glorias Patrias al centro de Mérida. Yo no conocía el centro, conocía nada más el Parque Glorias Patrias. Este chico me prestó una moneda, un bolívar. Y yo lo he llamado porque recuerda que en el Parque Glorias Patrias hay un hotel ahí famoso, ¿verdad? Ahora Ujú. voy a ver si me acuerdo del hotel allí. Y yo llamo, él me consiguió el número, yo llamo a esa radio. Y yo vengo y llamo a esa radio y pido hablar con el director de la radio. Me contesta un tipo llamado Osvaldo Rondón, luego amigo mío.
Y me dice la secretaria, mira, esta es Osvaldo Rondón, que es el coordinador de la radio. Bueno, me lo pasó. Él me dice, hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Entonces, mira la que yo me inventé. Le digo, no, le habla a Jesús Pineda, yo soy locutor de Radio Visión, es que estoy pasando unas vacaciones, unos días acá en Mérida y tal, ¿no? Le digo yo. Pero Ajá. estaba escuchando la programación de la radio, buenísima la programación, le digo yo al hombre. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo te vas? Yo no, no, en estos días ya, sí, el fin de semana ya me tengo que regresar a San Cristóbal. Pero mira, yo quería preguntarte, usted, es que aquí, tú sabes, el ambiente que hay de fútbol, yo siempre he tenido un gran interés por transmitir fútbol a estudiantes en Mérida, le digo yo así al hombre, ¿no? Me dice, Ajá. pues sí, la verdad que sí estamos necesitando un narrador. Carlos, todo era como cosas de Dios, Carlos. Porque el hombre me dice, ven a la radio, yo voy a estar aquí hasta el mediodía, hasta que llegue el director, y ya hablas con él. El director, un gran amigo mío, una gran persona, el Cheche Glodulfo, perdón, el Cheche Monsalve, Eliezer Monsalve, su hermano, otro gran periodista, Glodulfo Monsalve, llevaban la radio. Resulta y acontece, Carlitos, que yo voy a la radio, grabo un relato, la cabina era pequeñita. Y bueno, él me dice, mira, vente a la una, que a la una llega Eliezer Monsalve, él lee la noticia de 12 a una, pero a la una es que te puede atender, me dice. Porque luego se queda haciendo un programa de 1 a 2 de la tarde de música y ahí tendrás tiempo, porque antes no te va a poder atender. Listo, yo fui de una vuelta y me bajé, ¿sí? Yo a esa hora al mediodía tenía que estar en la otra radio y Correcto. yo no fui, yo me la juego acá, me fui para esa radio. Sí, el hombre a la una me atendió, pase, ¿cómo está? Y yo en una carpetica llevaba el certificado de locutor, llevaba mis cassettes, mis cosas y tal, y hablo con el hombre. Y él lo primero que me dice, ¿cómo es tu nombre? Yo le dije Jesús Emilio Pineda, pero me dicen Chuy. Me dice, me suena bien ese Jesús Emilio, es más comercial, me dice el hombre ya de una vez. Me dice, pero usted es el de la voz esa que yo escuché, que yo le dije, sí. Bueno, la gente no me creía, Carlos, porque yo era flaco, flaco, no pesaba Ajá, 65 ajá. kilos, Carlos, no llegaba a 70. Y entonces, yo me acuerdo que me montaba en un autobús, yo decía buenos días y la gente, ¿dónde está el tipo que dio buenos días? Resulta que sí, sí, en serio. Sí, sí, Resulta, sí. acontece que el hombre me atiende y me dice, mira, yo quiero escucharte, me dice. Yo quiero escucharte, me dice. Vamos, ponte a relatar. Tipo cura Calderón así cuando me dijo. Me dice, ahora Ajá. cante un gol. Y yo empiezo, tiro de esquina, va a jugar la pelota estudiante de Mérida. Y empiezo yo a relatar y el gol y la cosa. Me dice, salga de la cabina, me dice. Vente para acá, para la oficina. Ni siquiera el tipo que salió de su cabina y me llevó a la oficina. Me dice, mira, aquí hay un narrador, Daniel de Jesús Trejo, por cierto, falleció en algunos años, pero era una gran persona muy querida en Mérida, un gran narrador. Me dice, lo que pasa es que él ya está cansado, no quiere viajar y yo necesito sangre nueva, pero quiero a alguien de afuera. Quiero vender el producto de afuera y usted es el hombre que yo quiero en esta radio. Me dice él. Me dice, vamos a hacer lo siguiente. Usted tiene cara de buena gente, me dice el tipo. Le voy a dar un adelanto, imagínate eso. Un adelanto, Carlos. Me dice, yo lo voy a poner a ganar a usted 6.000 bolívares mensuales. O sea, de 2.400 para 6.000, eso era mucha plata para mí. Uy, te da mucha Me plata, dice, sí. te voy a dar, me dio un cheque del Banco Maracaibo por 3.000 bolívares, uno adelanto. Y yo vengo y le digo a él, pero ¿por qué me da plata adelantada si yo, sí, todavía falta para iniciar el campeonato? Me dice él, porque yo sé que usted va a volver. Dice, yo sé que usted va a venir y que usted va a aprovechar esta gran oportunidad que yo le voy a brindar. Y lo veo que tiene cara de, sí, y tal. Cuando el Sí. hombre me da el cheque, me da todo, yo decía dentro de mí, ¿le digo o no le digo? ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Le cuento o no le cuento? Y sí, Carlito, vengo yo le digo, Eliezer, señor Eliezer, mira, yo quiero comentarte algo. Sabe que yo no estoy aquí de vacaciones. Yo estaba en Visión, me trajeron para acá, yo estoy en una radio que se llama Radio. Claro, vamos a decir que Radio Los Andes era lo más alto y abajo estaba, o sea, la mejor era Radio Los Andes, pero la peor era Radio Mérida, ¿correcto? Ok. Entonces, él estaba arriba, le daba igual lo que hablara de esa radio. Entonces, yo le echo el cuento. Yo quiero confesarte de que yo realmente a mí me trajeron engañado a una radio. Yo estoy pagando una comida, alimentación y tengo un dinero. Y dice, bueno, pues ahí está, esos 3.000, cámbialo, va ahí, lleva y
vaya de una vez pague. Eso sí, ni se despide ese señor ni nada. Ese señor ya lo conocemos. Imagínate lo que ya el hombre conocía al personaje. Correcto. Ni se vaya para su casa y te vienes entre julio y agosto. Yo lo llamo para que te vengas para acá. Yo le alquilo aquí a usted un apartamento. Solamente va a ser fútbol. Carlos, me fui yo para San Cristóbal, pagué al señor, sí, me fui Sí, feliz, señor. volví, y el hombre a los 3 meses, Carlos, de 6.000 bolívares mensuales, porque él me ha dicho, según el rendimiento que tengas, yo te voy a subir el salario. Y él me puso a ganar de 6.000 bolívares a 12.000 bolívares, Carlos. Una cosa increíble. 12.000 bolívares para mí era mucho dinero. Ayudaba a mi mamá, a mi papá, ayudaba a mi familia, me ayudaba yo, vivía en Mérida. Solo que Ahí mi estamos amigo, hablando 89, año 90. 89, no, año 89, Carlitos. Ok. Año 89, pero yo narré el primer año con Estudiantes. ¿Sabe quién era el técnico de ese equipo, Carlos? Recuerda que Estudiante había ido a la Copa Libertadores en aquella época que hubo aquella polémica que Walter Luna se lesionó, quedó en Argentina votado, no sé qué, y ese Ajá. técnico era nada más que Ramón El Pocho Echenauce. Estaba empezando Miguelito Echenauce, se le fue equipo el 88, jugaba Juan Carlos Zambrano, jugaba bueno, los que todos conocemos, ¿sí? El Ildemaro papá de Angelo Peña. Fernández, ah, Chiqui Peña, Es, jugaba Chiqui Chiqui Peña, Peña. claro, Chiqui Sí, sí. Peña, jugaba Memín Sánchez, jugaba Ok. René Torres en ese equipo, o sea, pero era una situación que no tenía buenos extranjeros por un problema económico y el Pochettino ese año, yo hice año 80 y eso fue 88, 89, sí, 88, 89 yo hice Estudiantes de Mérida. Y el año siguiente, 89, 90, yo hice ULA Mérida, que era el doctor Richard Páez, jugador, y era entrenador con la ULA Mérida. Ese año, Radio Los Andes 1040 se fue para la ULA Mérida. Carlos, eso fue un problema terrible, Carlos, porque resulta que había, recuerdo, un hincha de estudiante llamado La Pantera, le decían, el tipo era de barrio, de ahí de Campo de Oro, Sí. y una vez, y claro, y uno, tú sabes que uno iba con la camisita de Radio Los Andes 1040 y sacando pecho y tal, y entrando al estadio Hermoso Torrosa, el tipo me paró. No, ¿qué tal? Formándome, a mí me formó, casi me pega el hombre porque Radio Los Andes había decidido transmitirle a la ULA Mérida. Y eso para el hincha de estudiante, porque Una siempre ofensa había sido total. Radio Los Andes la radio más importante de Mérida y toda la vida le había transmitido a estudiante. Y pasar para la acera del frente, aquello los hinchas lo habían tomado como algo, sí, como una, ¿cómo te digo yo? Como una venganza, o sea, no, no venganza, perdón, Una eh, ofensa. una ofensa y como una traición, ¿no? Al Ok. sentimiento al hincha tachirense, esa era la palabra. Y ese Pantera casi me pega, fue que llegó un carajo ahí, y no, pero el tipo era un tipo altísimo, era de barrio, era malote ese, ese Pantera. Bueno, Carlos, eso Chuy, fue 89. imagínate que vamos en el año 89 y nos queda un Bueno, minuto y se corta esto. Vamos a tener que hacer más adelante una segunda parte con Chuy, porque Chuy tiene muchas historias que contarnos. Imagínense que apenas va por Mérida, por su paso como narrador en Mérida, y todavía faltan Maturín, España, Guatemala, otra vez San Cristóbal y ahora Ecuador. Imagínense ustedes. no, pero Chuy, es que esa nos época, está quedando un Carlito, minuto si no nos cortan, cuéntanos. Carlito, es que esas, las de más adelante van a ser más breves, porque estas, los inicios, uno la recuerda con mucho cariño, porque fueron Por los momentos más supuesto, difíciles. por supuesto. Sí. Chuy, ¿cómo redondeamos lo de Mérida? O de una vamos invitando también a todos los fanáticos. De pronto la próxima semana continuamos con la segunda parte con Chuy, pero esperamos que les haya agradado todo este arranque, toda esta historia con Chuy, que la arrancamos en una historia muy particular, la de los dos, la conexión entre los dos, cuando yo Carlos, arranco con Chuy y Chuy estaba en el año 99 y todo el inicio de Chuy desde el año 86. si quiere, hacemos la segunda parte ahora mismo para hablarle lo de Monagas, lo del año 90, para rematar lo de Mérida. Dale, pero mira, ya quedan 10 segundos nada más. Vamos a hacer una Bueno, pausa. Hacemos una pausa y retornamos con esa segunda parte, ¿vale? vaya, Y la vuelta al Táchira, dice Víctor Santiago. Dale pues, nos vemos al rato. Sigan conectados, no se pierdan. Ya venimos con Chuy.